Amén. Entonces, Josué, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Acá tenemos una historia muy hermosa. En realidad, Dios bendiga a Moisés Ortiz. En realidad no acostumbro mucho a usar esta porción bíblica. Es hermosa, todos la conocen, pero siempre tiene algo hermoso, algo rico en la palabra para poder comentar, para poder hablar de ella y para poder aprender más. Acá podríamos ponerle, yo no acostumbro ponerle título a las predicaciones, ni tampoco hago bosquejos. Para mí el mejor bosquejo es la misma porción bíblica, ¿sí? Y siempre que doy y sirvo comida fresca, ¿sí? Dios bendiga a Jorge Aguilera. Bueno, siempre doy comida fresca. Y entonces le vamos a poner como un título que no acostumbro: levántate y pasa este Jordán. Bueno, acá tenemos una porción bíblica pero tan rica y tan hermosa, en la cual nosotros podemos aprender. Ahora, ¿por qué yo elegí esta porción bíblica? En cierta forma, no la elegí, yo lo pregunté al Señor, el Señor lo puso en mi corazón, ¿sí? Porque siempre que voy a predicar, le digo: Señor, poné una palabra en mi boca, ¿sí? Poné un versículo o una porción bíblica. Y bueno, Dios me puso esto. ¿Cuál es el motivo de esta porción bíblica? Bueno, no hay duda que Dios quería que hablase de ciertas cosas por las cuales en realidad yo siempre estoy en contra. Fíjense bien, estoy en contra del llamado ministerio de la prosperidad. ¿Sí? Ese ministerio de la prosperidad, ese ministerio donde le dicen a la gente: bueno, si querés ser prosperado, doná tu auto, tu carro a la iglesia, o tu casa, o lo que sea, y vas a ser prosperado. Y siempre que trabajemos para el Señor y ofrendemos para el Señor, es bueno. Ahora, hay cosas equivocadas en esto del ministerio de la prosperidad, porque nadie, por lo menos yo no he dicho que Dios pague, Dios haya dicho: paguen por esta sanidad o por este milagro. ¿Por qué? Porque yo, por lo menos mi persona, he caminado por muchas tierras, y no ha sido el motivo mío el pedir, digamos, a las personas que me dicen que vaya a predicar a un lugar, en el país que sea. Yo me he pagado mi pasaje y no he sido una carga para nadie, ¿sí? Entonces, inclusive cuando fui a Los Ángeles, California, no tuvieron que pagarme el pasaje. Y cuando estaba en Tampa, Florida, tampoco tuvieron que pagarme el pasaje, ¿sí? Entonces, ni mucho menos decir a la gente: mire, pongan sus joyas acá, o para que ustedes sean bendecidos. No. Es más, siempre que hablo a través de Facebook, le digo a las personas: ustedes pueden pedir las peticiones que quieran, y nosotros vamos a estar orando, y no le vamos a pedir que esté donando algo o dando algo para que oremos, porque las bendiciones no se compran. Las bendiciones
bendiciones se obtienen de otra forma, y aquí en la palabra lo vamos a ver cómo se obtienen las bendiciones. Entonces, para aquellas personas que se están conectando ahora, quiero decirle que yo estoy transmitiendo por Radio Plenitud de Vida, ¿sí? 1640 AM, ¿sí? Que sale allí por Massachusetts, y a la vez estamos saliendo por varias plataformas, en YouTube, Twitter y Facebook Live, ¿sí? Así que, bueno, tengo que saludar a alguien, siempre que está mi hermano y pastor, aquí se llama Jorge Aguilera. Bueno, con él comenzamos las campañas, él sabe de mi vida, desde el comienzo, cómo fue todo, y realmente cada vez que veo su nombre allí, digo, qué hermoso, ¿no? Porque estamos hablando casi 40 años atrás, ¿sí? Pongamos 39, 38 años que estábamos trabajando juntos, haciendo campañas en las calles, ¿sí? En las plazas, allá en otros lugares le dicen los parques. Bueno, allí predicábamos el Evangelio. Para aquellos hermanos, entonces, les vuelvo a decir, estamos saliendo por todos lados, y la bendición de tener la radio, porque Dios quiso que tuviéramos esta radio, y que a través de nuestro hermano José Evangelista, el hermano José Coto, que pudiera bendecirme a mí, como mi hermano Pastor Andrés de allí de México, ¿sí? Bien, siempre agradecido. Así que yo soy un agradecido al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que, cosas cuando Dios lo sorprende a uno, y realmente es maravilloso, porque Dios lo sorprende a uno. Y hablamos a veces de sanidad, milagros, liberación, las cuales Dios usa en mi vida, pero, y ahí vemos la manifestación del poder de Dios, pero estar transmitiendo ahora por Radio Plenitud, en YouTube y en diferentes plataformas, realmente es una bendición grande de Dios, en las cuales no estaba en mi expectativa. Y planes, pero sí estaba en los planes de Dios. Y bueno, entonces, hermanos, tengan cuidado, porque Dios los puede sorprender. Aquello que pensaban que no iba a suceder, sucede, ¿sí? Aquellos que pensaban que, ay, Dios no me va a usar más, y de repente Dios comienza a usarte realmente de una manera extraordinaria. Bueno, comencemos con esta porción bíblica, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y acá nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Fíjense la palabra, cómo la describe. ¿Sí? Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo. Allí usa la palabra siervo. ¿Sí? O sea, sabemos que Moisés era siervo del Dios Altísimo, poderoso, omnipotente, ¿sí? Omnipresente, omnisciente. Y dice acá la palabra que él muere. Lógicamente, eso es para todos, incluido yo. Llegará el momento que el Señor me va a llamar a su presencia, ¿sí? Y tendrá ya a alguien preparado para seguir este ministerio, ¿sí? A alguien estará preparando. Yo no sé a quién. Hay personas a mi alrededor, pero Dios sabe a quién va a elegir para este trabajo, ¿sí? Porque es un trabajo en el cual tenemos que tener un amor especial hacia Dios para poder hacer todas las cosas que Dios nos diga que hay
que hacer. Entonces acá dice, Moisés mi siervo, ¿sí? Y de Jehová, ¿sí? Y habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta era que Josué, que Moisés le había cambiado el nombre y le puso Josué. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Josué era un servidor de Moisés. Ahora, una de las cosas que debemos entender es que en ese servicio que estaba haciendo Josué, se estaba preparando, ¿sí? Se estaba preparando, ¿para qué? Para una tarea que él no la sabía. No sabía los planes de Dios de Josué. Pero como era un servidor de Moisés, entonces él sabía, se puede decir, pensar como pensaba Moisés, porque Moisés era un general, ¿sí? Un general. Dios bendiga a Lisbeth Fabiola, Lisbeth Fabiola, de Colombia, mi hermana que está siempre allí y que siempre realmente quiero decirle que me viene acompañando desde que comencé en Facebook, ¿sí? Como mi hermana Rosy Jiménez. Siempre, y bueno, no hablemos de Esteban Pujada, siempre allí, primero en la lista. Bueno, Dios los bendiga por acompañarme siempre. Entonces, Josué, se puede decir que estaba aprendiendo, practicando. Entiendan que tenía una inteligencia muy especial, por algo Dios permitió que él fuera preparado allí con Faraón, ¿sí? Realmente. Dios ya tenía preparado a Moisés con toda su inteligencia, y quiero que entiendan esto, cuando se refiere a los libros y la ley, ellos tenían solamente 5 libros, ¿sí? Lo que conocemos hoy día muchos por el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Josué estaba siendo preparado. Ahora, yo quiero que entiendan esto. Josué no fue elegido por Dios porque sí, nada más. Tenía que hacer un trabajo muy especial. Y él era un gran estratega militar, porque era soldado de Moisés, servidor y soldado de Moisés. Entonces, Dios buscó a alguien muy especial para la tarea que tenía que hacer. ¿Y cuál era la tarea? Bueno, Moisés moría antes de cruzar el Jordán, y él tenía que comenzar una tarea muy especial, como un general, ¿sí? Ahora, dice, siervo de Jehová, habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate, ¿sí? Y pasa el Jordán. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo muy especial. Muy, muy, muy especial. Hay situaciones en nuestra vida que son muy parecidas a las que en este momento, de la cual estamos relatando sobre Josué, en la cual tenemos tareas muy grandes, muy especiales. ¿Y qué sucede? Que nos toca pasar el problema, la dificultad, la tribulación, lo que sea, donde te dice Dios también, bueno, levántate y pasá este Jordán. El Señor te dice, Dios mío, Todopoderoso te dice, levántate y comenzá a caminar y pasá esta tribulación, pasá este problema, pasá esta dificultad, pasá esta falta
dinero, de mala economía mundial. Posiblemente perdiste algún ser querido. Y Dios te está diciendo, levántate. ¿Por qué? Y bueno, porque lamentablemente hay un tiempo en la cual nos vamos a ir, como le pasó a Moisés, se le terminó el tiempo, y a la presencia de Dios. Y nosotros muchas veces, bueno, lógicamente el amor, el cariño por nuestros seres queridos hace que tengamos sentimientos que a veces pueden hacer sentirnos que estamos decayendo espiritualmente. Es razonable porque Dios nos puso amor en nuestras vidas, así que no vamos a decir que no sentimos nada si realmente estamos mal. Yo recuerdo el día que murió mi padre, que no lo conocía al Señor, sino exactamente después que muere mi padre, yo conocí al Señor, ¿sí? Y yo recuerdo cuando me llegó ese momento que muchas veces pensaba, bueno, cuando se muera mi padre y mi madre, ¿qué voy a hacer? ¿O cómo voy a hacer? ¿Qué irá a pasar con mi vida? ¿Qué pasó con mi vida? Sin Cristo, sin nada. Se puede decir sin Dios, más allá de que yo creía en Dios y que sí quería buscarlo. Estaba muy mal. Y después de 5 meses estuve depresivo de una forma muy grande por el amor que yo le tenía a mi padre. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Me fui recuperando. Y bueno, yo andaba por las calles y andaba llorando, la gente me miraba y diría, ¿qué le pasa? Era el dolor que sentía, pero estaba sin Cristo y no entendía muchas cosas. Hoy día, acá está Nagash Khan, ¿sí? Dios le bendiga. Creo que nombré a Moisés Ortiz, Dios le bendiga. Bueno, el asunto es que hay un Jordán siempre en nuestra vida en las cuales tenemos que pasar, pero tenemos que levantar para poder pasarlo porque acostados en una cama o llorando o con remordimientos o con problemas o con dificultades, es muy difícil que podamos enfrentar el problema. Uno de los hermanos que está viendo en este momento, un día me llamó y se sentía mal porque toda su familia estaba enferma de coronavirus. Y Dios obró y fueron todos sanados, y los que no estaban sanos también no fueron tocados por la enfermedad. Igual pasó con hermanos de España. Me llamaron, oré por ellos, por los que estaban enfermos, se sanaron y el Señor los sanó, y los otros que estaban para contagiarse, no se contagiaron, ¿sí? Pero hay una diferencia, lógicamente, intervino nuestro Señor Jesucristo en cada familia y fue para la gloria de Dios. Siempre la intervención es para la gloria de Dios, siempre, 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 ¿sí? Todo lo que sucede es para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, acá tenemos, como digo, muchas veces las mujeres tienen un embarazo delicado en la cual tienen que estar en cama, a lo mejor durante todo el embarazo, para poder obtener la bendición de dar a luz un bebé. Y bueno, entre lo que hay que hacer más, primero que nada, la bendición de Dios, podemos lograr nuestros propósitos en Cristo Jesús. Podemos lograrlo, los propósitos. Acá Josué estaba con Dios le estaba hablando a él. Dios hablaba a Moisés, ahora Dios le estaba hablando a Josué. Le estaba diciendo, mirá, Josué, yo tengo una tarea para vos, tenés que levantarte, ¿sí? No es que
estuviese caído. Posiblemente estaba dolido. ¿Por qué estaría dolido? Y bueno, se imaginan, su jefe, su general, su amigo, a quien él le servía, Josué, a quien le servía, que le servía a Moisés, lógicamente se tendría que estar a lo mejor un poco bastante dolido, pero ya Dios le estaba diciendo, bueno, mira, levántate de esa situación que estás, y le dijo, ¿cómo se llama? Y dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. O sea que, fíjense bien, él tenía una tarea en el cual no solamente tenía que pasar él y su familia, sino que tenía que pasar a todo el pueblo de Israel, ¿sí? A todo el pueblo de Israel. Y bueno, no era tarea fácil, pero Dios sabía que Josué, más allá de ser un tremendo siervo en el cual se mantenía bien, sirviéndole a Dios, era obediente y estaba listo para la tarea siempre. Dios bendiga a Yasmina Chambi, ¿sí? Y a Evelyn Domínguez también, Dios la bendiga. Hay que entender entonces que la tarea era muy, muy especial. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos, Dios bendiga a Evelyn, cuántas veces tenemos tareas así y hay que hacerlas? Por ejemplo, yo recuerdo muchas cosas, no les voy a contar, pero se imaginan, Dios me llama, me enseñan el Evangelio, trabajando en un lugar y de repente ganando mucho dinero. Dios me habla a mi corazón y me dice que tengo que dejar ese trabajo, y yo todavía no iba a la iglesia, asistía a las campañas, pero yo no era una persona, y sin embargo lo dejé. Después un día Dios me dijo, bueno, te voy a llamar como evangelista. ¿Qué hice? Era en los tiempos 80, cuando acá venían evangelistas de todo el mundo, y claro, todos querían ser evangelistas porque eran vistos, porque eran, habían cosas maravillosas que hacían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, todos querían ser evangelistas. Entonces yo dije, no voy a hacer que esto sea mío. ¿Y qué es lo que hice? Consulté a Dios durante un tiempo, que mi hermano que está allí lo sabe. ¿Por qué? Porque cuando yo ya estaba, Dios me veía, digamos, yo estaba seguro que Dios me había confirmado el llamado como evangelista. Bueno, justamente llega mi hermano que recién estaba allí, Jorge Aguilera, y yo le cuento a él, justo nos juntamos en la puerta de mi casa, y venía él con una guitarra para cantar coros, y le dije, hermano, hay algo que quiero decirle. Dios me llamó como evangelista. Y bueno, entonces siempre fue Dios hablándome, como un día Dios me dice, tenés que ir a recorrer la Argentina. ¿Y qué hice? Yo no, era un Jordán que tenía que pasar. No me esperaba nadie, absolutamente nadie. Entonces, junté dinero para el hotel y para la comida. Lógicamente a mi familia no le faltaba, porque Dios me había bendecido para que mi familia estuviera tranquila, sin necesidades en la casa, ¿sí? Para llevar una vida normal. Entonces, me dijo que recorriera la Argentina y lo hice. Como un día me dijo, tenés que ir a Estados Unidos, y lo hice. Pero son cosas en las cuales tenemos que estar sintonizados con Dios para poder llevar a cabo esas cosas que Dios nos pone, como diciendo, bueno, ahora tenés que levantarte, salir de la iglesia, tenés que pasar un Jordán,
tenés que pasar por toda la tierra de Argentina predicando el Evangelio. Y bueno, lo hice, para la gloria de Dios. Y hasta que un día mi pastor me dice, siendo solamente evangelista, me dijo que fundara iglesias. Y fundé iglesias. Pusimos radios, ¿sí? FM. O sea que siempre estuve atento a la palabra de Dios que hablaba a mi corazón. Y bueno, hoy, a los 71 años, estoy hablando de ello cuando tenía 32 años, ¿sí? 33, pero hoy tengo 71 y sigo escuchando la voz de Dios. Y Dios sigue sorprendiéndome con todas las cosas y las tareas que me pone. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay personas que tienen sintonizado el oído, pero no con Dios. Y nunca escuchan la voz de Dios, nunca escuchan lo que Dios les dice, o no quieren pasar el Jordán. ¿Sí? Pasar el Jordán significa prepararse de antemano. ¿Por qué? Porque aquel que anhela obispado dice, buena cosa desea, dice la palabra. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Si vamos a ir a predicar, debemos prepararnos, debemos estudiar, como hice yo en el Instituto Bíblico. Apenas comencé en la iglesia, comencé el Instituto Bíblico. Entonces, ¿qué sucede? Estudié para prepararme, para el llamado. Pero Dios ahí nomás estaba llamando y diciendo cosas, haciendo campañas, bendiciendo a cuánta gente, ¿sí? Cuántos milagros, cuántas maravillas, cuántas liberaciones. Pero todo sucede si uno escucha la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Acá Josué hablaba con Dios. Y le dijo, bueno, levántate, Josué, y pasá este Jordán. Tú y todo tu pueblo. Y bueno, yo pasé el Jordán con toda mi familia. Y todo lo que me dijo Dios, yo lo iba haciendo. Entonces iba trabajando para Dios y iba trabajando para mí, económicamente, para poder mantenerme, ¿sí? Y bueno, hoy cosecho de todas las bendiciones del trabajo de mis manos, como, lógicamente, primero que nada, la bendición de Dios, ¿sí? Para poder predicar y llevar el Evangelio a toda la criatura como el Señor lo manda, ¿sí? Sin ser una carga para nadie. Bueno, acá dice que él tenía que pasar el Jordán con toda su familia. Dice, yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta la gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Sí? Acá tenemos un Dios, primero que nada, un Dios que da. ¿Sí? Sí, un Dios que da. Fíjense bien, hay algo que a lo mejor alguno va a estar, a lo mejor alguno va a decir, pastor, usted, bueno, a lo mejor puede que se me vaya la mano en lo que voy a decir. Dios bendiga a Graciela Verón. Dios la bendiga, mi hermana. Bueno, acá dice, bueno, todo lo que pise la planta de tus pies será para ustedes, será tuyo. Entonces yo realmente creí eso también para mí. Y dos lugares que yo puse la planta de mis pies, son míos hoy día. Podrán decir, bueno, está bien, está mal, no sé. Yo sé que Dios me bendijo, yo creí esa palabra, ¿sí? ¿Y algunos están deseando tener un terreno, una casa? Están deseando que
en realidad prosperar, pero hay que tener fe en lo que Dios dice y lo que dice su palabra. Tenemos que vivirla conforme Él lo dice. El asunto que yo le puedo decir que 2 propiedades fueron mías porque yo puse mis pies creyendo que Dios me lo daba a mí. No quiere decir que me lo regalaron. Sí, tuve que trabajar, pero no tuve que trabajar como tuve que trabajar para otras cosas. ¿Por qué? Porque Dios me facilitó buenos negocios. Y esa es la bendición de estar conectado con el Señor. Porque si yo, como por ejemplo, soy comerciante, bueno, Dios me puso, pero muy, muy buenos negocios, los cuales yo no me quedé atrás, sino dije, bueno, vamos, si perdemos, perdemos dinero nada más, ¿sí? Y acá vemos que, bueno, que Dios da. Siempre Dios da a cada uno de nosotros. El asunto es que hay que estar preparado para recibir la bendición, porque nada te va a caer del cielo, ¿sí? Así, se pone así y dice, bueno, Dios bendecime, dame esto, dame lo otro, y nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que planear, y en esa planificación tenemos que pedir la bendición de Dios, ¿sí? Tenemos que pedir la bendición para que Dios obre en nuestros planes, ¿sí? ¿Sí? Para que Dios obre en nuestros planes. Siempre que hacemos algo, un día Dios también me dijo a través de un profeta, como era Josué, me dijo, bueno, una de las cosas que me gusta, me dijo Dios a través de un profeta, es que me consultás, ¿sí? Y así es la vida. Cuando planificamos, tenemos que decir, Dios, si es tu voluntad y está dentro de tu voluntad lo que vamos a hacer, haga, que lo pueda hacer. Pero si no es de bendición para mi vida ni para mi familia, que no lo haga, que cierre las puertas. ¿Y cuántas veces nosotros queremos ir y decimos, no, como los niños caprichosos, queremos esto y queremos esto? Y resulta que no es de bendición para nosotros. Hay que tener cuidado. Siempre consultarle a Dios, entender que Dios es soberano en todo lo que hacemos, es soberano de nuestra vida y de toda nuestra familia. Sí, por ejemplo, hay algunos que lo saben, pero otros no. Cuando comenzó la pandemia, yo comencé a decirle a mis familiares, bueno, entiendan que Dios es soberano. ¿Por qué le decía eso? Bueno, porque yo soy, se puede decir, un anciano, ¿sí? Como mi esposa, y estábamos más propensos que ninguno a contraer el virus, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Yo le dije, bueno, Dios es soberano, y se nos lleva a nosotros primero porque somos los más ancianos. Y bueno, Dios es soberano, Dios sabe por qué. Pero resulta que Dios tenía otros planes, en las cuales mi esposa ni yo no hemos sido tocados por el virus, ¿sí? Y todavía, bueno, hay algunos que están de acuerdo y otros no, nos vacunamos también, por lo menos nos pusimos la primera vacuna. Ahora, ¿qué sucede? En el caso mío, yo tengo que ir y caminar caminos, iglesias, ¿sí? Tierras, y debo estar preparado para ese trabajo. Y resulta que ahora en todos lados piden que estén vacunados antes de entrar a un país. Y yo, con los planes de ir a Cuba, resulta que ahora en vez de abrir las fronteras las están cerrando, y allá en Cuba también está sucediendo cosas parecidas. Hay que tener un tiempo allá para estar primero antes de ingresar y compartir con las demás personas. Entonces, uno tiene que estar preparado, porque si Dios quiere que mañana yo esté en Cuba, supuestamente el 2 de junio está el pasaje listo o todo planeado, pero si Dios no quiere, bueno, tendremos que seguir como Dios quiera, porque
uno tiene que entender que Dios es soberano. Dios quiere lo mejor para nosotros. Hay personas que piensan que todo lo malo, Dios quiere todo lo malo para uno. No, no. Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Nada más que nosotros a veces somos como niños caprichosos, queremos cosas las cuales el mismo Dios las está negando porque no van a ser de bendición para nuestra vida. Así que siempre arrodíllese y dígale a Dios: Padre mío, en el nombre de Jesús, ¿es de bendición esto que planeo, esto que quiero para mi vida y la de mi familia, o no es de bendición? Uno tiene que estar siempre preparado. Bueno, acá podemos ver que Dios está presente y comienza a decirle acá, en el versículo 5 del capítulo 1, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Acá vemos un Dios que es presente en la vida de cada uno, de aquel que vive conforme a la voluntad de Dios. Porque si queremos que Dios esté presente en nuestra vida, en nuestros planes, en todo lo que hacemos, tenemos que vivir conforme a su voluntad. ¿Sí? Y Él va a obrar de buena forma para nosotros. No quiere decir que de buena forma otorgándonos lo que se nos dé la gana, sino va a obrar de buena forma para nosotros, dándonos, como todo padre de familia, dándonos lo que es bueno para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, acá es un Dios grande, poderoso, y le está diciendo: bueno, nadie te va a poder hacer frente, ¿sí?, en todos los días de tu vida. Y si estás dentro de las cosas del Señor, si estás cumpliendo con la voluntad de Dios, Dios te dice lo mismo en este momento: nadie va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. A mí hay muchas personas que me han hecho frente, que se han querido apoderar de mis cosas. Y todo el tiempo yo estoy luchando para apoderarse de mis cosas. Pero Dios dice: nadie va a poder hacerte frente, José Luis. Nadie. ¿Por qué? Y bueno, porque Dios ha prometido también en todos los días de mi vida que nadie me va a poder hacer frente. Podrán hacer cualquier cosa, podrán planear lo que sea, pero no me van a poder enfrentar. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con su mano poderosa cubriéndome a mí y a mi familia. ¿Sí? Entonces, el Señor te lo dice a ti, pero recuerda, tienes que estar cumpliendo con los mandamientos. El Señor dice: yo tengo buenos pensamientos para ustedes. No como algunos dicen: no, a mí me pasan todas. Sí, te pasan todas. Porque si estás fuera de Dios, ¿qué querés? No le va a echarle la culpa a Dios estando fuera de Dios, ni tampoco estando dentro de las cosas de Dios. Vuelvo a decirte, Él es soberano. Y lo que te pase será lo que Dios quiera. Será para disciplinarte como para bendecirte. Entonces, nadie va a poder hacerte frente en todos los días de tu vida. Y dice el Señor: como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y esa es una de las cosas que las personas tienen que tener en cuenta. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Las personas dicen: no, es que Dios me dejó. No, Dios no te dejó. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, para que con su muerte nosotros tuviéramos vida y vida eterna. Entonces, si te dio o nos dio
a su Hijo, lo más querido para Él, en ofrenda, para el perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto más no nos va a dar todas las cosas? ¿Sí? Todas las cosas que sean de bendición para nuestras vidas. Ahora, hay cosas que Dios nos pide cada vez que tenemos que cruzar un Jordán. Y acá dice, esfuérzate y sé valiente. En esta porción bíblica, acá podemos tomarlo como la primera vez, cuando ya comienza a decirle Dios, esfuérzate y sé valiente. O sea que no interesa lo que vayas a emprender, porque si crees que Dios está contigo y Dios está bendiciendo tu plan, entonces, sabiendo todas esas cosas, lo que te queda es esforzarte y ser valiente. Ahora, hay personas que recién comienzan en el Evangelio y podemos ver a lo mejor que de repente recibe más bendición que aquellos que tienen 20 y 30 años, o como yo 39 en la iglesia. Sí, puede que haya, y no reciban nada. Pero hay algunos que recién comienzan y reciben bendiciones. Ahora, ¿a qué se debe eso? Dios nos habla de un primer amor. Ese primer amor que tenemos hacia Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, habiéndolo aceptado a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, eso hace que nos mantengamos, ¿sí?, fervorosos en el Señor. Dios bendiga a Benjamín Soto. Entonces, nosotros tenemos que estar con ese amor del primer día. ¿Se imaginan cuántas cosas puedo haber pasado en mi vida que ya no tengo memoria? No tengo memoria ya de las cosas que he pasado. Y tampoco tengo memoria de cuántas bendiciones Dios me dio. Ya no sé cuántas bendiciones Dios me dio. Y hoy día estoy bendiciendo a otros con las bendiciones que Dios me dio a mí. Yo bendigo a otros. ¿Sí? Bendigo a otros. ¿Por qué? Y bueno, porque yo estoy de salida, se puede decir. ¿Sí? Dios bendiga al evangelista José M. Coto. Yo estoy de salida, entonces ¿qué pasa? No voy a esperar para bendecir a otros que estén muertos. No voy a poder hacerlo. Tengo que hacerlo hoy que estoy vivo para bendecir a otros. ¿Sí? La bendición que recibí durante mi vida, trabajando para Dios, trabajando para mí, el fruto de mis manos y de las bendiciones de Dios, bueno, son bendiciones para todos aquellos que siguen caminando, que son todos mis familiares, aferrados al Señor. Todos, gracias a Dios, hasta mis nietos están en el Señor, le oran al Señor cuando van a comer. Y bueno, eso es una gran bendición. Quiere decir que hasta la cuarta generación hoy puedo ver que son bendecidos por el Señor. Ahora, ¿qué es lo que te pide el Señor? Y bueno, esfuérzate y sé valiente. No podés en un momento en que estás planificando, que estás haciendo lo que Dios te manda a hacer, ¿sí? Decir, ay, no puedo, no tengo posibilidades. La verdad que siempre hay posibilidades.